Él tiene un programa que se llama Encrucijada Editorializa. Desde que yo me enteré de su programa, soy fiel fanática. Casi no podía verlo en vivo, pero siempre lo escucho grabado. Y admiro realmente la gallardía, la voluntad, el deseo de llevar un mensaje, y un mensaje que a veces pues no todo el mundo quiere escuchar. Respeto, ¿verdad?, el que tenga ese espíritu de hacer la voluntad del Señor sobre todas las cosas. Y los temas que ahí se discuten a mí realmente me apasionan. Él sabe que yo incluso le había hablado a la escuelita, mira, hay un programa, ahí se tratan unos temas bien importantes para el tiempo que nos ha tocado vivir, y pues se me dio que estuviera él aquí, que estuviera también el pastor Robert Ruiz, que estuviera también el pastor Fernando Dávila, porque ellos todos conforman el grupo. Y Vida Sol Alberti, que ahorita la estaba buscando y no sé dónde se me metió, que no la veía. Sol también participa de este programa. Yo les agradezco, ¿verdad?, que hayan podido estar con nosotros. Y el Señor tenía separado este momento muy particular, porque Él tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Así que, pastor, de Iglesia Adventista de Carola. Muchas gracias al Señor y muchas gracias a ti, querida, por darnos la oportunidad junto al pastor Wilfredo Morales, Sarita, Dios me los bendiga, los pastores de esta iglesia, Dios me los bendiga mucho. Para nosotros es un privilegio estar aquí en la mañana de hoy. De hecho, es nuestra primera comparecencia pública, dejando un tanto la transmisión virtual para estar presencialmente aquí en la mañana de hoy con Encrucijada. Claro, la dinámica es distinta, y quizás a lo mejor ustedes están esperando que el panel se presente y podamos hacer alusión a los eventos que están ocurriendo y un poco acercar lo que es la interpretación de esos eventos a la luz de las profecías bíblicas y los eventos finales. Yo quisiera, antes de continuar con la presentación del tema de esta mañana, también agradecer al pastor Robert Ruiz, a Ilka Monel, que están con nosotros aquí, y agradecerle a él en lo personal por haber aceptado la invitación cuando me le acerqué a él, cuando estábamos trabajando con el concepto del programa, y me tocaba entonces buscar a las personas que iban a estar como parte del panel. Le pedí al Señor que me ayudara. La mente de él vino a mí, el nombre de él vino a mi mente inmediatamente y lo llamé, y él estuvo muy dispuesto. Así que Ilka lo prestó y nosotros hemos estado haciendo buen uso de él en estos últimos tiempos. También el pastor Fernando Dávila Garriga, un buen amigo de muchos años también, que ahora es el secretario ejecutivo de nuestra asociación, vicepresidente de APE. Lo llamé y Fernando también estuvo muy dispuesto. Y lo propio, a Wilda pues hizo lo propio en prestarnos a Fernán. Y hemos, ¿verdad?, compuesto ese trío inicial, pero se agregaron un par de personas más. Se agregó Vidasol Alberti, bendiga Vida, que ella colabora con nosotros en el programa, es parte del panel, y también la hermana Adriana Domínguez de la iglesia La Esperanza. Ella trabaja directamente, es la última adquisición, trabaja con nosotros en el programa los sábados de 7 a 8, la iglesia antes de la iglesia virtual devocional, donde hacemos un editorial de la matutina. Y los domingos, Vida Alberti con el proyecto de salud, hablamos de salud los domingos. Los martes estamos entonces con la apología, y es el tema profundo de la escritura, con nuestros panelistas varones, ¿verdad? Aunque Vida también de vez en cuando se une, entra, saluda y después se desaparece. Los jueves, entonces tenemos el editorial como tal, es decir, recogemos el acontecer, lo más importante, lo más impactante, y lo traemos a colación para que los hermanos estén conscientes de lo que está ocurriendo en el mundo. Así que, habiendo dicho eso, doy gracias al Señor sobre todas las cosas por la oportunidad de estar aquí, de reencontrarme con personas que aprecio, que conozco hace muchos años. Robert, Aida, esta chica que está por acá también,
nos ayuda muchísimo. Cuando estábamos haciendo los días de logro de homeschooling en el centro juvenil con las decoraciones, todavía me queda parte de la decoración, pero el nombre se me escapa. Lisandra, muy bien, Lisandra. Tengo también a Daisy Hernández por allá, que es la secretaria de AEPA, que es la Asociación de Padres que Educan en el Hogar, que también tengo el privilegio de dirigir ese ministerio hace muchos años, y ella es parte de la directiva de AEPA. Y hay otras personas más. Sebelén, Ingrid, la conocimos, ella me llamó y entonces estuvimos mirando qué fecha. No es fácil invitar a un panel, porque recuerden que todos tenemos compromisos, pero nos llamó con tiempo, hace tiempo ya, y hablé con los muchachos y estuvimos de acuerdo en este día, y por la gracia del Señor, a pesar de Fiona, de Ian y de todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, hermanos queridos, que no son pocas, no son pocas. La mayoría de la hermandad está ajena de lo que está ocurriendo en el mundo, porque el estilo de vida nuestro, el ajetreo y tantas cosas muchas veces impiden que nos detengamos a contemplar cuidadosamente lo que está ocurriendo y a la misma vez ver si tiene relación con lo que dice la Escritura. Así que hasta cierto punto estamos enanejados de lo que está ocurriendo. Y yo entiendo, pero es importante que entonces despertemos a ese nuevo paradigma, porque resulta que sin que usted y yo lo pidiéramos, estamos viviendo en el tiempo del fin. Que si usted y yo pedirlo, somos la última generación. Somos el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Sin que ustedes y yo quisiéramos. Sin querer queriendo. Y una cosa es estar viviendo en el tiempo del fin, y otra cosa es estar consciente de eso. Y a eso tenemos que sumarle la enorme responsabilidad que descansa sobre este pueblo. Hemos sido llamados a predicar el mensaje más antipático que jamás se ha predicado. ¿Escucharon bien? Claro, en el contexto del Evangelio eterno, de acuerdo a Apocalipsis, el capítulo 14. Ese es el contexto nuestro, proféticamente hablando. ¿Estamos conscientes de eso como adventistas? El contexto nuestro no es el contexto de los valdenses, ni es el contexto de los anabaptistas, ni es el contexto de los apóstoles. Cada uno de ellos tuvo un gran desafío y valientemente lo aceptaron, aunque le costó a muchos de ellos inclusive la vida. Nosotros no somos la excepción. Estamos ante un enorme desafío, del cual muchas veces estamos enanejados. Y tiene que ver con una condición característica de la iglesia del tiempo del fin. Pero antes de ir a eso, yo quisiera compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en Mateo, el capítulo 24, verso 4. Ahí me fascina Mateo 24. Mateo 24 es un mapa para la iglesia hoy. ¿Cuántos dicen amén? El Dios del cielo no nos dejó desprovistos. Nos dio un mapa. No nos dijo la hora y el día, pero casi lo dijo. No lo dijo, pero ¿qué? Casi lo dijo. Yo no puedo hablar del día y la hora, pero cuando
el nubarrón aparece en el este, yo sé que va a ¿qué? Que va a llover. Y cuando miramos lo que está ocurriendo en el mundo, sabemos que el tiempo está ¿qué? Cerca. Él dijo, cuando vieres que estas cosas están aconteciendo, sepan que el tiempo está ¿qué? Cerca. Nosotros estamos viendo lo que está ocurriendo, por lo tanto sabemos que el tiempo está ¿qué? Cerca. Como la matemática, es perfecta. Respondiendo Jesús les dijo, obviamente después de haber recibido la pregunta directa que le hicieron los discípulos, dinos, ¿cuándo? Esa pregunta todavía hoy repercute, ¿verdad? Retumba en la conciencia de todos aquellos que amamos al Señor. ¿Y cuánto amamos al Señor en esta mañana aquí? Repercute en la mente de todos nosotros. Dinos, Señor, ¿cuándo? We want to go home. Queremos irnos al cielo. Dinos cuándo. Y el Señor compuso una respuesta fantástica, una respuesta sabia, una respuesta interesante, una respuesta larga. Estamos hablando del sermón profético del Señor Jesús basado en una pregunta de ¿cuándo? A ustedes y a mí nos preguntan algo y decimos rápido esto, ¿verdad? Pero al Señor le hicieron esa pregunta y Él se detuvo, hizo un alto y dijo, espérate, este es el momento de decirle a los muchachos algo importante, que no solamente le va a servir a ellos, sino que va a servir a todas las generaciones. Saben que los adventistas del séptimo día tenemos una herencia profética rica. ¿Cuántos sabían eso? Déjenme decir algo más. Somos una iglesia que surge gracias al cumplimiento de la profecía de la profecía bíblica. Esta iglesia surge precisamente al culminar la profecía de tiempo más larga. ¿Cuál es esa? Daniel, las 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Cuando termina esa profecía de tiempo, surge precisamente la iglesia adventista. Recuerda que la iglesia adventista no es lo mismo que el movimiento milerita. Ese fue un movimiento bien importante que sirvió de preámbulo al surgimiento de nuestra iglesia en el año 1863, que es cuando finalmente la iglesia adventista del séptimo día se organiza como iglesia. Y se organiza en el contexto de un acontecimiento que la iglesia está esperando desde que Jesús ascendió a los cielos. El segundo advenimiento. Esta es la iglesia del segundo ¿qué? En esencia eso es lo que somos. En esencia para eso fuimos llamados. Esa es nuestra misión. Preparar a un mundo ¿para qué? Para la venida del Señor. Y nos ha tocado predicar el Evangelio en el momento más difícil de la historia de la humanidad, donde hay mucho más incredulidad, donde hay mucho más engaño, donde hay mucho más filosofías esotéricas de todo tipo, donde hay todo tipo de cosas que apartan al ser humano de Dios. Posmodernismo. Todas estas filosofías que exaltan el yo del individuo por encima de todo. El egocentrismo ha sido elevado a un rango constitucional. Aquí la gente hoy hasta puede robar y no los meten presos.
Miren lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Defund the Police, la crisis anárquica en la cual está entrando el mundo, que no es una casualidad, y el pastor Robert Ruiz va a hablar sobre eso ahorita. Antes de la estructuración final del gobierno totalitarista mundial, tiene que haber anarquía primero, para luego imponer el ¿qué? El orden. Se crea la crisis, pero la gente no lo ve. La gente no está viendo. Y para más decirles, hermanos queridos, nosotros, como adventistas del séptimo día, estamos más ciegos. Recuerden que yo vine a hablar y ahora que estoy jubilado. Si antes yo disparaba, hermanos queridos, amárrese de los asientos y apriétese los cinturones. No va a ser un viaje fácil el del día de hoy, pero si usted quiere salir de este lugar lleno del Espíritu Santo, escuche lo que el Espíritu le dice a la iglesia en este tiempo. Los adventistas del séptimo día estamos ciegos. Nos están pasando el rolo por encima y no nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta. Y yo se lo voy a probar con la Biblia, que eso es así. Para que sea bíblicamente demostrado y que no sea simplemente una teoría de conspiración de parte del jefe de los conspiranoicos en Puerto Rico, que es el pastor Sánchez. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Pareciera ser que la respuesta del Señor no tiene nada que ver con la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta de ellos? ¿Cuándo serán? Y entonces Jesús arranca con una respuesta que prácticamente está disasociada con la pregunta. Es como si yo preguntara: oye, ¿qué hay de desayuno en la iglesia de Río Grande el sábado de la mañana? Quiero decirles que yo un poco dudé, la fe mía dudó. Cuando a mí me hablan de un desayuno en una iglesia, yo pienso en un desayuno continental. Pero hoy había un bufete aquí extraordinario, había pan en abundancia y yo comí. Y no pude comer de todo porque ya estaba, miren. Yo dije: Señor, ayúdame a predicar con estas halteras que tengo ahora mismo. Qué lindo es el Señor, ¿verdad que sí? Y si me hubiesen dicho, en respuesta a la pregunta, que el desayuno iba a ser continental, entonces yo me hubiese hecho la idea de quizás un cafecito con una tostada. Pero me hubiesen contestado la pregunta. En el caso de los discípulos, Jesús no le contesta la pregunta de una manera llana y sencilla, sino que le da la vuelta a la pregunta y le dice: más importante que la pregunta es la condición en que ustedes se encuentren para evitar que los engañen. Así que el engaño dentro del marco profético es un elemento superlativo, importantísimo, porque antes que Él venga por segunda vez, la humanidad va a ser engañada y la iglesia también. Esa es una verdad, hermanos, que no puedo dejar de dibujárselas, porque aún en el espíritu de profecía, refiriéndose ella a los miembros de la iglesia, dice que de 20, ¿cuántos se van a salvar? Ninguno. ¿Y de 100? Y de 100, 1. Eso significa que la iglesia... Probando, sí, aquí estamos. Oye, este micrófono como que...
De momento, ahorita me sentía como Mickey Mouse, ahora me siento como Arti López. No, hasta se me fue el hilo, espérate. Déjame recogerlo de nuevo. ¿De qué yo estaba hablando, hermano querido? Ok, estaba en el asunto estadístico, ¿no? El asunto estadístico asusta, ¿sí o no? Pero, ¿tengo que ser yo parte de la estadística esa? Bueno, sí, en relación al 1. En relación al 1. Pero yo no tengo que ser parte de la estadística de aquellos que no van a permanecer firmes en la fe cuando venga Cristo en gloria y majestad y antes de que Él venga. Porque antes de que Él venga se va a manifestar la apostasía. Ese es el 6º caballo de Troya. Y ahí vamos a entrar en eso. Yo tengo tanta información en mi mente, hermanos queridos, que no voy a poder vertirla toda, pero quiero más bien preparar el camino para los compañeros, que ellos van a dar más detalles sobre ciertos temas, y entonces en la línea de preguntas y respuestas en la tarde podemos entonces abundar más sobre ciertos aspectos que yo estoy seguro que van a salir en ese momento, y hemos venido a contestar preguntas en el nombre del Señor, sin miedo, ¿ok? Porque yo sé que hay muchas interrogantes y muchas preguntas que tenemos. La salvación es ¿qué? Es individual. Y eso es bien importante en el sentido de que debemos procurar cada día tener y desarrollar una relación estrecha con el Señor Jesús, de tal manera que nosotros en nuestro carácter individual tengamos una estructura espiritual fortalecida para afrontar todo lo que venga. Es decir, esas herramientas, ese escudo, esa espada, según dice Efesios, ¿no? Lo del soldado, ¿cómo se llama eso? La armadura del cristiano. Se desarrolla con la relación. Ahora uno necesita compartir a Dios con otras personas. Aunque la salvación es individual, no la recibimos de manera egoísta, sino que la recibimos y aceptamos para compartirla ¿con quién? Con otras personas. Pero si no tenemos primero nosotros esa relación, ¿qué usted puede dar? ¿Qué usted y yo podemos dar? No podemos dar mucho. Porque dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esa parte es dramática porque dice que no son pocos los que van a ser engañados, sino que van a ser ¿qué? Van a ser muchos. Muchos. Por lo tanto, para Jesús es importante que el pueblo de Dios en el tiempo del fin esté apercibido. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? ¿Las 10 eran miembros de la iglesia? Sí. ¿Las 10 tenían al Espíritu Santo? Sí, pero 5 de ellas solo tuvieron la parte inicial, que es la lluvia temprana. Las otras 5 recibieron no solo la temprana, sino que también recibieron la tardía. Sus lámparas estaban ¿cómo? Encendidas, estaban prendidas. Y cuando llegó el momento de la verdad, they were ready. Estaban listos para irse con el Señor. Pero las otras 5 ¿qué? Fíjense, siempre me gustó esa parábola porque da una mejor estadística que el espíritu de profecía. Un 50%. Un 50%. ¿Verdad? Pero claro, la revelación es progresiva. Lo que recibimos por parte del espíritu de profecía es a posteriori. Por lo tanto, ella ilumina un poco más el camino con relación a eso. Ahora, para que haya un engaño tan grande en este mundo y en el seno de la iglesia, tiene que estar pasando algo dramático. Y creo que Apocalipsis, el capítulo 3, verso 18, nos ayuda a entenderlo. Vamos a buscar en Apocalipsis.
Dice, te aconsejo. I have a suggestion to make, ¿verdad? Tengo un consejo que darles. Y este es el testigo fiel. Que de mí compres ¿qué? Por fuego para que te hagas ¿qué? Y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ¿qué? Para que puedas ver. Bueno, aquí el elemento colirio es importantísimo. Y colirio, en primer lugar, ¿qué es? Medicamento que se aplica en forma de gotas a la conjuntiva del ojo. Los colirios de opio calman los dolores de los ¿qué? De los ojos. Así que es algo para ¿qué cosa? Para ayudarnos con las enfermedades de los ojos, para que podamos ver que mejor. Recuerdo que recientemente fui a la oftalmóloga a hacerme un chequeo y ella me dijo, muchacho, señor, usted tiene esos ojos como un nene de 15. Yo dije, gloria al Señor. Me elevó. De hecho, la doctora estuvo entrevistada el domingo pasado en el programa La Biblia por Julián Cano López, la doctora López. Y me dijo, ¿tú estás bien? ¿Tus ojos están bien? ¿Tú ves perfectamente bien? Sí, pero tengo un problema, doctora. ¿Y cuál es el problema? Es que me da un picor ahí, pero un picor que tengo que casi arrancarme el ojo para que se me alivie. Yo le dije, no hagas eso, no te estrujes el ojo, me dijo ella. Lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a comprar un poco de champú de bebé y entonces vas a lavar tu ojo. Vas a lavar tu ojo bien, porque esa capita que se forma en las pestañas, en la raíz de las pestañas se corre, y entonces eso es lo que está causando el picor. Y desde que me estoy lavando los ojos como con el aceite eso, me siento como un bebé. Así que de 15 años a bebé, pues estamos progresando. Gloria a Dios. Así que si a usted le pican los ojos, lávese los ojos ¿con qué? Con champú de bebé Johnson & Johnson. Claro, perdonen, verdad, el anuncio público no pagado. Pero miren, en términos espirituales, el colirio, cuando se menciona en la Escritura, tiene que ver con el restablecimiento de la capacidad del hombre espiritual. Fíjense. Y noten que la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, la séptima iglesia de las 7 iglesias de Asia, que están allí a partir del capítulo 3 de Apocalipsis descritas, es una iglesia que representa ¿a quién? Hay silencio pulcral en la sala. ¿A quién representa la iglesia de la Odisea? Pues mira, a ti y a mí, a nosotros. Nosotros estamos retratados en el espectro de esa iglesia laodicense. ¡Wow! Y el Señor eleva su tono de voz y le hace a esa iglesia una recriminación. ¿Y cuál es esa recriminación? ¿Cómo se siente la iglesia hoy? ¿Qué es qué? Que es rica, que tiene muchas cosas, que tiene un sistema hospitalario enorme, grande, seguro. Y tengo algunas cosas para ese sistema. Durante los 2 años y medio, nuestro sistema hospitalario apostató. Y yo le voy a explicar por qué. ¿Por qué? El gobierno de Dios, hermanos queridos, se fundamenta en la libertad. Y cuando la iglesia ejerce su autoridad como iglesia en este mundo para coartar los derechos de los demás, dejó de ser la iglesia de Dios. En ese momento,
La iglesia no fue llamada para imposiciones, para violentar libertad de conciencia, para violentar libertad religiosa. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para ser los defensores de los principios y de las verdades de Él en este mundo. Y no nos podemos equivocar. No nos podemos equivocar. Siempre necesitamos saber cuál es nuestra función. Pero claro, ahora sabemos por qué. Porque nos falta colirio. Sin el colirio, la iglesia no puede ver, no puede discernir. Y cuando la iglesia, que somos tú y yo, no podemos discernir, ¿qué hacemos? Si estamos ciegos, comenzamos a dar golpes, comenzamos a dar traspié, nos comenzamos a equivocar porque estamos sin dirección. Le dije que el mensaje para la iglesia de este tiempo es un mensaje fuerte. Y no porque lo diga yo, lo dice la Escritura. Y Jesús lo advirtió. ¿Verdad que Jesús dijo, mirad que nadie qué? Pero cuando estadísticamente usted entiende y sabe que el 90% de los cristianos militantes va a apostatar, usted dice, wow, aquí hay un problema. Van a apostatar porque no tienen una relación espiritual con el Señor. Hay un don del Espíritu Santo que Dios provee a todos los cristianos. Ya saben que los dones del Espíritu los reparte como Él quiere. Pero hay un don que el Espíritu quiere que todo el mundo lo tenga. Se llama el don del discernimiento. Cuando hay colirio bien aplicado a los ojos, usted ve. Y usted ve lo que nadie ve a simple vista. Porque el discernimiento permite que usted descubra aquello que está oculto. ¿Y cómo es que el diablo engaña? ¿Usted cree que el diablo engaña de manera abierta, de manera... ¿Lo hace con qué? Con sutileza. Con mucha sutileza. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿I finished already? No, ok. ¿Cuánto tiempo? Yo más o menos. No, lo que pasa es que yo estoy en la introducción. Y ya me preocupé. Escuchen esta cita. Escuchen esta cita, hermanos queridos. Eventos de los últimos días, página 15, párrafo 2. Y voy a citar varias citas ahora, ¿verdad? Comenzamos con la Biblia, que es nuestra luz que. Ahora vamos a la luz menor, que es el espíritu de profecía. No se equivoquen en eso. Algunos piensan que la luz mayor es el espíritu de profecía y que la menor es la Biblia. Watch out. Watch out. Conozco gente que, miren, predican con los libros rojos. No abren la Biblia. Y tampoco es así. Dice, en esta época final de la historia humana habrá peligros visibles e invisibles. Visibles y que invisibles. O sea que no se pueden ver, no se pueden percibir a primera vista. Que acosarán, escuchen, la seguridad física. ¿La seguridad qué? Física. Y la salvación eterna de cada ser humano. Y solo un conocimiento anticipado de estas cosas podrá permitirnos realizar la preparación necesaria para salir airosos de esta prueba. Eso último importante, ¿verdad? Y solo un ¿qué? Es importante que conozcamos.
Hay mucha gente que se enoja conmigo y hay mucha gente que se alegra. Hay mucha gente que se enoja conmigo porque no entiende lo que yo digo y por qué lo digo. Y hay gente que se pone contenta porque en el espíritu entienden lo que se está diciendo a la luz de lo revelado, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que el pastor Sánchez, el pastor Dávila, el pastor Robert Ruiz y muchos otros más, el pastor Morales y muchos otros pastores más, hablamos es lo que está ¿qué? Revelado. No hablamos por nuestra propia cuenta. Anunciamos lo que el Señor nos dice que anunciamos, que viene. Yo no puedo estar hablando yo no puedo quedarme en el aspecto histórico de las profecías. Esa historia ya pasó. Yo la repaso para entender dónde estoy hoy. Pero ¿cómo yo contextualizo hoy con el cumplimiento de los eventos finales? Es muy distinto. Es muy diferente ser parte del desenvolvimiento de lo que está ocurriendo en el tiempo del fin y cómo lo enfrentamos y cómo es que viene desdoblado a explicar algo que pasó porque es historia. Y hoy. Entonces nosotros como denominación somos muy especialistas trabajando con todas las profecías bíblicas y esto y lo otro, pero nos hemos olvidado que Cristo ya viene y que los eventos que están aconteciendo a nuestro alrededor lo anuncian y que por ende tenemos que mirar para no ser ¿qué? Engañados. Párrafo 15, perdón, déjame ver si me fue esto de aquí un momentito. Ok. Párrafo 15, 2. De hecho, son citas que las saqué de allí y es evento de los últimos días. No tengo la página aquí ahora mismo, pero podemos conseguirla después. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios. ¿Quién quiere estar bajo el control de Dios? Para ser guiados por Él. Captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. ¿Ustedes escucharon esa cita? Escúchenla bien. Captarán los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. ¿Quiénes? Los que estén bajo ¿qué? Bajo el control de Él. Los que estén ungidos con el Espíritu de Dios. Los que tengan colirio y están viendo, van a estar viendo. Para ellos no va a ser, es como una pantalla que está puesta y la van a estar viendo porque están conectados con aquel que lo ha revelado y pueden ver. Entonces tenemos dos tipos de adventistas: los que ven y los que necesitan oftalmólogo del Espíritu Santo para que vean. Y hablo de adventistas del séptimo día, ¿verdad? Porque ese es el contexto en que nosotros nos movemos. Pero lo mismo ocurre con todos los demás que también han creído en Jesús. Que de hecho el pueblo de Dios grande no milita en la iglesia adventista. Milita afuera. Porque no es importante el aspecto denominacional hasta cierto punto. Porque tú puedes estar dentro de la casa y ¿qué cosa? ¿Qué pasó con la moneda perdida? ¿Ah? Hay varias parábolas que nos hablan acerca del perdido dentro de la casa. Así que estar dentro de la casa no es garantía de que estás salvo. Lo que es garantía de tu salvación es tu relación con Jesús. Porque Jesús es el que salva. Jesús es el que redime. Él es el que imparte sabiduría. Él es el que nos da la vislumbre de las cosas que han de venir. Él fue el que le dijo a los apóstoles: mira que nadie te engañe, pero después le dijo: pasará esto y esto otro. Y la gente dice: si es que siempre ha habido terremotos, siempre ha habido hambruna. Oiga, hermanos queridos, pero nunca como la historia reciente. Es una cosa bárbara. No bien termina de pasar una cosa cuando ya otra está ocurriendo.
y no pasa esa cuando otra, y uno dice, pero ven acá, ¿cuándo va a terminar esto? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, hermanos queridos. Ese huracán Ian puso a temblar al estado de la Florida. Arrasó. Yo tuve temor porque tengo toda mi familia allá en estos momentos en Tampa, donde iba a ser entrada el huracán originalmente. Yo dije, Señor, ten misericordia de mi familia. Yo estoy por acá. Estoy por acá. Y bromeando con mi esposa le digo, bueno, María, yo estoy por acá, alguien tiene que atender lo que queda. Bromeando con ella. Pero estábamos temblando, familia. Y yo hubiese deseado que ese huracán se deshiciera, porque pedirle a Dios que no pase por aquí, pero no pedirle que no pase por allá, es un ¿qué? Es un acto de egoísmo. No me partas a mí, pero aparte el que está más abajo. No. Hermanos, las cosas que están ocurriendo, sequías como nunca antes vistas, lagos en Estados Unidos copiosos, con un desnivel de 80 pies, de 90 pies, barcos que habían allá abajo y casas se desenterraron, cadáveres de personas que habían desaparecido, encontraron sus restos en los fondos de los lagos, eso. Y está ocurriendo en el oeste de los Estados Unidos, está ocurriendo en China, y como usted mira, Italia bajo agua, Pakistán bajo agua. Usted no está viendo las noticias. Las barbaridades que están aconteciendo en el mundo. Entonces le llaman a eso, ¿cambio qué? Déjense engañar, cambio climático. Hasta cierto punto el hombre ha destruido la capa terrestre, pero el cambio climático está siendo usado como un cliché para la exposición del día de la ley dominical que ya está sobre nosotros y no nos hemos dado cuenta. Se le llama domingo climático o sábado verde en referencia al domingo, porque hace tiempo, pero hace mucho tiempo, el Papa Juan Pablo II le hizo el cambio de los atributos del séptimo día al primer día de la semana, Dies Domini. Creo que fue 2018. 1998, sí. Mayo de ese año. Hace muchos años. ¿Cuántos se leyeron esa encíclica? Vamos a ver. Entonces la iglesia no puede estar sin leer. ¿Qué rayo estamos leyendo nosotros? TV Guía. Las páginas amarillas. ¿Ah? Pégate. Hermanos queridos. Miren, el internet nos está chupando al vivir. Ahora la gente anda, mira. ¿Qué colirio usted va a tener si hasta la retina del ojo se le está yendo? Se le está derritiendo con el celular. ¡Qué barbaridad! Estamos siendo... Vas a ver cómo lo pongo. Bueno, alguien podría utilizar el término hipnotizados. Podría caer, pero yo utilizaría uno con más pique. Idiotizados. Vamos a esta siguiente cita. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su ¿qué? Su palabra.
Porque la clave para poder descifrar y entenderlo todo, ¿dónde está? Levántela con su mano, levante la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. Ahí está. Los entendidos entenderán. Los entendidos entenderán. Porque ahí está la clave. En ella es donde están de manifiesto los artificios del tentador y las armas que se le pueden oponer con éxito. ¡Qué bendición! La palabra de Dios es poderosa. Y termino con esta cita. De hecho, yo no sé por qué yo le puse The Fear Factor. Le puse a esta cita. The Fear Factor, el factor temor. Dios no violenta nunca la conciencia. Y ahora estamos hablando de palabras mayores. The conscience, la conciencia. ¿Y qué rayos es eso? ¿Y dónde está ubicado? Mire, usted tiene un lóbulo prefrontal, ¿verdad? Está aquí, en este lóbulo prefrontal. ¿Y qué ocurre ahí? Ahí está el consciente. Y ahí es donde se sienta el Espíritu Santo, amén. Donde el Espíritu me convence a mí, no es acá atrás. Es aquí. Porque Dios no fuerza su entrada. Dios toca a la puerta. Y cuando dice que toca a la puerta, está tocando a tu entendimiento, ¿no? A tu capacidad de hacer juicio. Aquí es donde vienen las ideas, donde se analizan los conceptos, donde se sopesa los asuntos, las cosas. Y usted finalmente salta a una ¿qué? A una conclusión. También está la conciencia, está también el razonamiento y está también la naturaleza espiritual, porque fuimos creados, en esencia, somos espirituales, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:27. Pero cuando el hombre pecó, el cerebro del ser humano se viró al revés. La gente ahora, en vez de pensar, siente. Siente. Pero pastor, es importante sentir, sí, pero en su justa perspectiva. Yo no siento primero y pienso después. Yo pienso primero y después ¿qué? Siento. De hecho, los sentimientos están controlados ¿por qué? ¿Alguien quiere decir algo? No, también eso es parte de la discusión. Segundo caballo de Troya, ideología de género, que es otro de los instrumentos que utiliza precisamente el nuevo orden mundial para implementar un régimen totalitario. Y es cambiar lo natural por lo perceptual. Gracias, vida. Ok. Vamos a ver algo aquí, rapidito. El miedo como mecanismo de control social. ¿Quieren que entremos ahí un poquito? El miedo. ¿Cuántos tienen miedo? Ok, eso me gusta, que la iglesia de Carola sean gente valiente, empoderados. Tienen la espada desenvainada. Están listos para la batalla. Gloria a Dios, yo pregunto porque no sé. El miedo como mecanismo de control ¿qué? Social, hacia una filosofía de seguridad. Hay una señora llamada Laura Rojas Alarcón. Ella es de la Universidad de Salle en Bogotá, que dice, se infiere que el miedo, que el miedo es un concepto que ha atravesado toda la historia de las sociedades, ha sido uno de los actores principales en la construcción de grandes comunidades. El miedo nace en el mismo momento que nace la humanidad.
según ella, ¿verdad? En este sentido, el miedo y sociedad son factores ligados y dependientes el uno de qué, del otro. El miedo y qué, y la sociedad. Es decir, tú quieres manejar a una sociedad, tú le infundes qué. Interesante, ¿verdad? Por otro lado, el autor Cory Robin plantea el miedo como una emoción política. ¿Como una emoción qué? Política, que puede tomar matices importantes. Primero, existe un tipo de miedo que lleva a la cohesión social de las comunidades, creando mecanismos de protección para la mayoría. En segundo lugar, se encuentra un tipo de miedo que es negativo, ya que lleva a la pasividad de los individuos e evita la acción colectiva, que es finalmente la que permite que se construya una sociedad con fuertes raíces. Ese miedo negativo impide el desarrollo de las facultades de los individuos, de las sociedades. En consecuencia, una sociedad sin agentes creativos es una sociedad espectral, entendido esto como un espacio vacío que no aporta nada a quienes pertenecen a la misma. El miedo es un elemento bien importante, ¿sí o no? Y con el miedo, cuando la gente tiene miedo, hacen lo que los que gobiernan le dicen que hagan, ¿sí o no? Y se los pruebo. No se preocupen, no voy a trabajar con la mascarilla todavía, ni con la vacuna, ni nada de eso. Voy a trabajar con otro, los voy a llevar de menor a mayor, para que el golpe no sea tan fuerte. El primer caballo de Troya, que de hecho el concepto de los caballos de Troya más bien me vino a la mente como una manera didáctica de llevar un mensaje. Porque el concepto Troya es algo que todo el mundo que todo el mundo conoce. O sea, y parte de una leyenda griega, un mito, ¿no? Los troyanos y los griegos. Los griegos no podían penetrar la fortaleza de los troyanos. Cada vez que lo intentaban, eran ¿qué? Derrotados, hasta que un día a alguien se le prendió la bombilla. Y dijo, espérate, vamos a regalarles un caballo. Porque los troyanos eran fanáticos de los caballos, les gustaban los caballos. Entonces les dio por donde le qué, donde le gusta. Y hicieron un caballo de madera enorme. Y se lo enviaron a Troya como regalo por haber obtenido el triunfo en la batalla. Y cuando los troyanos vieron ese caballo, quedaron ¿qué? Deslumbrados por el caballo. Pero en la barriga del caballo estaba la élite de las fuerzas de los griegos. Y entre ellos estaba Aquiles, el guerrero más extraordinario. ¿Cuántos han visto la película esa de Troya y Aquiles y, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Un tremendo guerrero, estaba metido ahí. Se estima, de acuerdo a la mitología, que eran de 80 a 100 soldados de la élite. Entraron. Los troyanos celebraron, nos están honrando, nuestros enemigos han caído a nuestros pies, han tenido que reconocer nuestra grandeza, nosotros somos lo más grande que hay, no podemos ser derrotados, etcétera, etcétera. Celebraron, bebieron, comieron y se acostaron. Y cuando se acostaron, cuando todo el mundo estaba roncando, abrieron la compuerta del caballo de Troya y abrieron los portones de la ciudad y entró el ejército completo. No le dio chance a esa gente de reaccionar a eso, de acuerdo a la leyenda. Así que cuando hablamos de Troya, Troya encara en primer lugar lo que es el engaño. El engaño. Y me pareció buena esa idea basándome en Mateo capítulo 24, verso 4, para un poco ejemplificar
lo que es el engaño. El engaño viene disfrazado. Hoy en día, a mí me da mucho temor con los jóvenes de la iglesia. Porque hoy en día una mujer puede parecer mujer. Puede tener el pelo largo. Puede tener facciones físicas comparables al de una mujer. Pero no es una qué. Y cualquiera repala. Yo recuerdo que Encrucijada, cuando yo estaba en la emisora, porque Encrucijada es un tema viejo, no es nuevo. Las cápsulas de Encrucijada, recuerdo que me llamó un transexual a la emisora y yo solía pues abrir los micrófonos y que la gente llamara. ¿Por qué? No tengo ningún problema con que la gente me llame, siempre y cuando sea con respeto, ¿verdad? Y que con altura. Y me llamó el transexual, porque yo estaba hablando precisamente de este asunto del homosexualismo y cómo es que la Biblia pues no respalda ese tipo de conducta, etcétera, etcétera. Y me llama y comenzamos a sostener un diálogo lo más de interesante con la persona. Pero estaba bravo o brava, yo no sé. Es percepción, vida, o es realidad. Es espejismo, ¿qué es lo que es? Y el asunto es que tuvimos ese diálogo. Otro día escucho en WKQ que Rubén o alguien está entrevistando a una persona que es transexual y que está casado con un caballero. Entonces, una pregunta que me llamó la atención fue cuando le preguntaron al transexual: ven acá, ¿y tu esposo sabe que tú eres trans? Y dijo: no tiene por qué saberlo. Ya llevamos en 40 años de casado. Por eso me da temor con nuestra juventud hoy. Porque no todo lo que aparenta es. Y el engaño viene en un paquete que, a menos que usted no tenga colirio, a menos que usted tenga el anointment de the Holy Ghost, the Holy Spirit, usted no puede discernir. Y es mucho más denso de lo que ustedes y yo pensamos. Por eso somos fácilmente ¿qué? Engañados. Miren, 2001, ¿cuántos se acuerdan de esa fecha? Ese es el turning point de la historia de la humanidad como la conocemos. El ataque a la ¿qué? Le llamamos el primer caballo de Troya el caballo de la segurosidad o el caballo de la seguridad. Cuando ocurrieron estos ataques, que no voy a entrar en muchos detalles del qué, cómo y por qué, el asunto es que ocurren, el mundo entra en un estado de ¿qué? De pánico. Porque estamos hablando de la zona comercial más importante del mundo. Estamos hablando de un ataque visceral contra la potencia militar número uno y económica número uno de ¿qué? Del mundo. Los Estados Unidos de Norteamérica está bajo ataque. Interesante. Ahora, si bien es cierto que fue impactante el ataque, más impactante es lo que ocurre después. Eso fue el 11 de septiembre 2001, correcto. Ya en enero y febrero se estaba presentando delante de Estados Unidos, delante del público, el acta patriótica número 1, el acta patriótica número 2. Y ustedes dirán: bueno, tiene un nombre bonito ese. No hay nada mejor que un patriota. Cuidado, el engaño está soslayado. Pero como la gente estaba atemorizada, la gente permitió que el gobierno hiciera algo que nunca había hecho en la historia de Estados Unidos. ¿Quieren saber qué es? ¿O se me acabó el tiempo? ¿Quieren saber? Los Estados Unidos de Norteamérica, la gente tenía tanto miedo que permitieron que el gobierno federal se metiera en su intimidad.
A partir de ese año hasta hoy, el gobierno federal puede intervenir cualquier llamada telefónica sin la orden de un juez. ¿Están escuchando? ¿A cambio de qué? Seguridad. ¿Y qué dijimos? Ni esta boca es mía. Cedimos un derecho inalienable llamado el derecho a la intimidad. Está bien, pastor, pero algo hay que perder. ¡Ey, suave! No me lleves por ahí tan deprisa. ¿Qué más perdimos? Perdimos el debido proceso de ley. ¿Y qué establece el debido proceso de ley? Que usted tiene derecho a un abogado, que usted tiene derecho a defenderse en una corte de justicia, que usted tiene derecho a ser juzgado antes de que se cumplan los 6 meses. Ese es el habeas corpus. Todo eso se perdió, porque ahora el establishment o el gobierno puede unilateralmente, vamos a ver si, Aida, llegan los federales, los federicos a tu casa, y aquí se encuentra doña Aida Estela. La esposa, y Roberto es el que está contando la puerta. Sí, pero ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿No está Robert? Robert abre la puerta, ve esos mastodontes, mira para arriba, así dice, sí, pero ¿cuál es la situación? Dígale a su esposa que salga. No, pero dígalo. O le dice que salga, o entramos y la sacamos. Sí, pero o se calma o nos lo llevamos a usted también. Robert va a decir en ese momento, bueno, alguien tiene que quedarse cuidando. Se llevaron a Aida, no le leyeron sus derechos. Usted tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que usted diga será utilizado en su ¿qué? En su contra. No le dicen, no le preguntan, y se la llevan. ¿Y para dónde se la llevan? Eso a usted no le importa. Y la desaparecieron. Le desaparecieron. Y usted nunca más vuelve a escuchar acerca de Aida. Así está el asunto, ¿saben? Desde el 2001. Pero ¿saben qué? La mayoría de la gente no sabe qué. No sabe eso. Porque no lo han estudiado. Aunque ha estado golpeándonos en la cara la información, no lo han estudiado. Así que el temor a no tener seguridad hizo que nosotros cediéramos, ¿qué cosa? Derechos. Segundo caballo de Troya, rapidito. Ideología de género. Pastor, pero eso tiene que ver con los derechos de las personas que son homosexuales, que los que están protegiendo, etcétera, etcétera. No solamente eso, sino que esa ideología de género está atentando contra los derechos de todos los demás, porque está siendo impuesta en las escuelas, en los sistemas, por una minoría. ¿Y qué derecho perdemos ahí? Bueno, el derecho parental. Los padres somos los que tenemos el derecho de educar a nuestros hijos en materia sexual. ¿No en la escuela? ¿Quién dijo que era la escuela? En la escuela no se supone que se enseñe ningún tipo de ideología, ni cristiana, ni atea, whatever, no se supone. Pero ahora tenemos las escuelas públicas llenas de todo tipo de ideologías. Bueno, la iglesia de Satán está metida en las escuelas de Estados Unidos. Están abriendo clubes para los muchachos en las escuelas, para después de clases. El derecho, ya me fui, dame 5 minutos para llegar al cuarto caballo y después del cuarto caballo me bajo del caballo y nos vamos para el hipódromo, ¿está bien? Rapidito, 2 caballos, es que tengo mucha información, hermanos, mucha información, demasiado. Y de hecho el retiro con nosotros 3 tienen que ser varios días, porque los 3 tenemos mucha información. 2 caballos más. Belén, está bien, querida. Rapidito. 5 minutos más. ¿Eso es impuesto o es voluntario? Está bien. ¿Qué para saber? Porque quiero saber si estoy en una iglesia totalitaria.
Ok, está bien, está bien. Vamos, trabajamos con eso. Mira, tercer caballo. Ya tenemos 2 caballos. ¿Cuál es el primero? Seguridad. El segundo, ideología de género. Tercero, crisis sanitaria. Y aquí es donde la puerca entorcha el rabo, pero yo brego con caballos nada más, ¿saben? Por si acaso. Crisis sanitaria. Sale un virus, ¿de dónde salió? De China. Digo, vamos a ir con el conocimiento que tenemos de lo que nos han dicho, ¿verdad? ¿Salió de dónde? De China. Alguien se comió una sopa de lagartijo, digo, de murciélago, y se le pegó la vaina esa. Y de ahí pasó a otra persona. ¿Esa es la información que tenemos, sí o no? Luego, un año después, dicen, no, que fue un laboratorio que se le escapó, ¿verdad? Entonces, la segunda teoría ha cogido más fuerza en estos últimos años. Estaban traqueteando con eso en un laboratorio y alguien dejó la puerta abierta. Se descuidó y salió el coso ese por ahí para abajo. Ok. Lo otro que nos dijeron que era un virus mortal. ¿Verdad que sí que dijeron eso? Que era sumamente infeccioso. ¿Verdad que dijeron eso? Crearon un estado de ¿qué? De pánico, de alerta, de histeria. La gente comenzó a volverse loca. ¿Y dónde me meto para que no me agarre el corona? Dígame si es cierto o no. Hasta yo me volví loco. De repente se me olvidaron muchas cosas hasta que en cierto momento dijo, espérate, deja parar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Oye, porque ¿qué? ¿Cuál es el vacilón que tienen con nosotros? Entonces, cuando usted busca las estadísticas de cuánta gente ha muerto en 2 años y medio, ha muerto gente, y para mí una vida es importante, pero en términos estadísticos, cuando usted declara una emergencia mundial de esa naturaleza, es porque se está llevando por el medio ¿a qué cosa? A todo el mundo, a media humanidad. La cosa es seria. Pero vamos rapidito, que tengo mucha información. Mira lo siguiente. Primeras 5 causas de muerte en Puerto Rico. Hoy, ayer y antier, este año, el pasado y el pasado. Primera causa de muerte, enfermedades coronarias. Para un 16%. Y Willy trabaja en un hospital. Él atiende a los pacientes allí a cada rato. ¿Sabes cuánta gente murió de enfermedades coronarias el año pasado? 32.000 en Puerto Rico. 32.000. Esa es la primera causa. La segunda causa de muerte, diabetes. 16% también. Entre diabetes y enfermedades del corazón, más de 64.000 personas murieron el año pasado. ¿Pero cuál es la tercera? ¿El corona? No es el corona. Cáncer. ¿Cuál es la cuarta? No es el corona. Alzheimer. ¿Y cuál es la quinta? Coronavirus, con un 4.5%. Cuando usted suma todas las enfermedades más importantes que quitan la vida en Puerto Rico, resulta que no aparece ni por los centros espiritistas el coronavirus. Si yo voy a responder a una emergencia que le está costando la vida a la gente, ¿qué enfermedades yo voy a atacar? Las que son la primera que... Pero entonces, ¿por qué no estoy atacando la del corazón? Bueno, porque el gobierno vende todos los años 300 millones de pesos en bolsilla. En bolsilla, en carne de cerdo. Esa es la realidad. Son intereses económicos. Si hay una emergencia en este país salubrista, es por enfermedades cardiovasculares, es por diabetes, es por cáncer, es por todo eso. No es por coronavirus. Entonces, ¿volvieron a qué? Díganlo. Confiésalo con tu boca. Desata las ligaduras que te tienen atado. Nos volvieron a engañar. Y
cuarto caballo de Troya, tengo 2 más, pero no me da tiempo, el hipódromo es grande y el establo está lleno de caballos. El cuarto caballo de Troya es la crisis climática. Esa es la moderna, esa es la nuevecita, esa es la que están ahora empujando, porque con esa van a seguir restando, ¿qué cosa? Derechos. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga, Severén. No he terminado, pero voy a cortarlo aquí. Yo he creado una fama aquí, en esta iglesia, yo he creado una fama de que estoy como guardia de palito, velando el tiempo, pero usted va a terminar por la tarde, en ese panel de preguntas y respuestas. Bueno, por lo menos vamos a intentar, vamos a tratar. Exacto. Yo realmente confieso que no tengo prisa, pero yo respeto, ¿verdad?, que hay personas aquí que tienen que almorzar, que tienen otros compromisos, y entonces pues queremos que el pastor Robert Ruiz pues tenga su parte en la mañana, así que le agradecemos al pastor Sánchez. Sabemos que, mire, hay demasiada información, pero pedimos al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos auxilie, que nos ayude y que en la tarde podamos pues cubrir esos asuntitos que no se pudieron cubrir ahora.